Hay muchos mitos y realidades en la economía. Por ejemplo, usted va a un supermercado y está mirando los precios de las frutas y vegetales y alguien le dice, no, imagínese cómo está eso de caro. O sea, la vida está invivible. Y usted se queda pensando, sí, la vida está invivible. Luego usted va a otro supermercado y se queda mirando, no sé, un pan. Entonces otra persona llega y le dice, ay, mire cómo ha bajado ese pan y mire otras cosas por allá en otro pasillo, también han estado bajando, es una bendición. Y usted se queda pensando, bueno, los precios están bajando o están subiendo. Luego usted se tiene que ir a hacer una vuelta, entonces coge un taxi. Entonces estaban hablando y el taxista le dice, no, si viera lo que están haciendo allá con las finanzas públicas, o sea, de verdad que este país va para mal. Luego usted termina su vuelta, coge otro taxi y el taxista le dice, no, si viera que el otro día crearon un poco de empleos por allá, o sea, más gente tiene trabajo, las cosas van mejorando. Entonces usted se queda pensando, ¿la economía va bien o va bien mal? Entonces, hoy para saber un poquito al respecto tenemos a un invitado muy especial que se trata de Mauricio Villamizar. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isam? Hoy vamos a hablar muchísimo sobre economía y política monetaria. Resulta que Mauricio es codirector del Banco de la República. También es economista de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado de la Universidad de Georgetown. Además, es un investigador consagrado a la política monetaria. Entonces, ¿qué dices, Mauricio? ¿Estás listo para hablar sobre los mitos y realidades de la economía? Listos. Bueno, resulta que recientemente Mauricio, junto con Viviana Taboada, quien también es codirectora del Banco de la República, sacaron un libro llamado Mitos y realidades de la política monetaria. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Mauricio, cuéntanos, ¿qué es ser codirector del Banco de la República? ¿Por qué tienes que saber tanto sobre economía? Mira, un codirector del Banco de la República tiene dos funciones principales. Una tiene que ver con el manejo de la política monetaria y, en términos sencillos, eso involucra decidir cuándo dar un empujón a la economía cuando la necesita o, en lo contrario, cuándo frenar a la economía cuando está un poco recalentada o cuando se está yendo de unas sendas sostenibles. La otra función es ser parte de un consejo de administración del banco en el cual tienen funciones múltiples, desde decisiones en el área cultural, con políticas de los empleados, ambientales o cualquier otra que tenga más como institución. Un tema muy importante dentro del Banco de la República es que Mauricio, junto con los diferentes codirectores de la Junta Directiva del banco, así como el ministro de Hacienda y el director general. El gobernador, el ministro de Hacienda y 5 codirectores es la Junta Directiva. Ellos, digamos que cada cierto tiempo deben tomar una decisión muy importante sobre la tasa de interés de política monetaria. Entonces puede sonar algo raro, algo técnico, algo muy economista, pero Mauricio, cuéntanos, ¿por qué ustedes toman decisiones sobre esta tasa de interés y por qué es tan importante? Sí, nosotros tratamos de mirar sobre todo los desequilibrios que hay en la economía, los desequilibrios en algunos mercados, como en el mercado laboral, si hay más desempleo que la tasa, digamos, de largo plazo sostenible de desempleo, o en el sector financiero, si hay estabilidad en los créditos o en el comportamiento, digamos, o en la salud de los bancos. Si el crecimiento está por arriba del potencial, si la economía presenta signos de sobrecalentamiento o no, si la inflación está por arriba de nuestra meta o por debajo, si la cuenta corriente está deficitaria o con superávit, y el ámbito fiscal, todo eso termina afectando a las decisiones que tomamos en el día a día. Por ejemplo, una manera para entender un poquito qué es la tasa de interés de política monetaria y su relación con la economía es analizar como una fiesta, ¿no? Imaginémonos que estamos acá en Cali, en el Boulevard del Río, en la calle del Sabor. Entonces todo el mundo está bailando, en coordinación, con algunos tropiezos por allí y allá. Pero la pregunta surge, o sea, queremos que la fiesta se mantenga, pero queremos que se mantenga bien. No queremos que se aloque tanto que genere la destrucción de nuestro Boulevard del Río, pero tampoco que se apague tanto que lo único que nos quede decir es apague y vámonos. Entonces, digamos que esa fiesta como tal sería la economía.
Y la tasa de interés de política monetaria podría venir a ser el volumen. Entonces, digamos, si subimos más el volumen, la gente pues parrandea mucho más, se aloca mucho más, baila mucho más, pero si le bajamos, pues digamos que la gente también le va bajando a los ánimos. Entonces, sería algo por ahí. Pero digamos que en economía es un poquito más complejo que eso. Entonces, Mauricio, cuéntanos, ¿cuándo suben la tasa de interés? ¿Cuándo la bajan? ¿Y en qué momento estamos ahora? Sí, y lo describes bastante bien. Nosotros bajamos la tasa o arrancamos ciclos bajistas en la tasa cuando la fiesta está muy apagada y cuando creemos que subirle la música a la fiesta puede ayudar. Al bajar la tasa, estamos incentivando el crédito, estamos haciendo que el mercado cambiario, que la tasa de cambio se deprecie, estamos afectando la economía a través de múltiples canales para que se generen más movimientos, más transacciones en una economía en una situación reprimida. De lo contrario, en el escenario contrario, que es cuando hay políticas contractivas, es cuando el banco aumenta tasas. Eso es cuando es como que la policía llega a la fiesta a bajar la música. Y es el momento en el cual la gente puede estar saliéndose de control, mucho borracho por ahí, sillas volando, y si no hacemos algo con bastante rapidez, se puede salir un poco de las manos. En este momento estamos en un ciclo bajista que arrancamos a finales del 2023, después de haber iniciado un ciclo alcista que iniciamos a finales del 2021. Bueno, entonces, como verán, tomar una decisión sobre la tasa de interés no es algo que tenga poca relevancia. Y en ese sentido, yo tengo una anécdota, y es que yo soy economista de la Universidad del Valle y hasta hace unos años, pues, yo estaba estudiando. Entonces, era como la época de 2022 y yo estaba en el tema de teoría de política monetaria, los cursos de metodología de la economía. Entonces, estaban sucediendo muchísimos choques en esa época. Pues acabábamos de llegar de pandemia, estaba el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, el auge de la inflación a un nivel casi global, también el tema acá en Colombia, también otros temas como los fenómenos climáticos, también el estallido social. Entonces, una pregunta que siempre surgía en mis clases era: si usted fuera un codirector del Banco de la República, ¿qué haría? Entonces yo me acuerdo que yo miraba mi hoja en blanco pensando qué hacer, pensaba en los indicadores, en los reportes, en las críticas que le hacían los profesores de la Universidad del Valle al Banco de la República. Entonces yo decía, o sea, definitivamente es muy complejo y me alivia que yo no tenga que ser la persona que toma la decisión, pero ustedes sí la tenían que hacer. Entonces, claro, porque digamos que lo peor que a mí me podía pasar era que me leyeran mi ensayo, me pusieran un 1 y me dijeron, no, perdí el tiempo en usted, que no es menor, obviamente, pero pues no tiene la misma magnitud. Entonces, en ese sentido, Mauricio, ¿cómo ha sido ser codirector en un periodo de tiempo donde ha habido tantos choques todo el tiempo? Y si en algún momento tú sentiste que la caja de herramientas que te daba la economía o la literatura que había en la economía se quedaba un poco corta para enfrentar todos estos temas nuevos que estaban pasando en la economía. Sí, bueno, pues como bien lo dices, aburrido no ha sido. Han habido una cantidad de choques que no tenemos precedente de eso en la historia moderna monetaria. Como bien lo dijiste tú, cuando entramos en la pandemia, justo después hubo una expansión fiscal por parte de Estados Unidos gigantesca, sí, que causa en gran parte el episodio inflacionario grande del 2022-23. Hay disrupciones en las cadenas globales de suministro, en las cadenas de oferta. Luego un país decide invadir a otro país en Europa. Luego hay fenómenos del niño y de la niña. Hay un estallido social, hay bloqueos, hay pérdida de grado de inversión. Cada trimestre ha sido cargado de choques que se van acumulando, persistentes, y ha sido un reto.
Ha sido uno de los mayores, de un periodo con mayores retos que uno puede recordar desde que el Banco de la República cobró la autonomía. Sí. Muchas veces tenemos que tomar decisiones dolorosas, pero lo hacemos por el bien de la población, de la economía a largo plazo. Y muchas veces puede que en el corto plazo sacrifiquemos algo de producción o frenar la economía, pero para lograr mayor producción a largo plazo. Y eso muchas veces hace que la gente pues no nos quiera mucho. Lo importante es que nos siga creyendo mucho. Exacto. Bueno, ya conociendo un poquito del panorama, vamos a sumergirnos al libro como tal. Entonces, como les había comentado, Mauricio y Viviana Taboada escribieron un libro llamado Mitos y Realidades de la Política Monetaria. Entonces, Mauricio, cuéntanos un poquito sobre este libro y ustedes por qué tuvieron la iniciativa de hacerlo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que fue un libro que ustedes diseñaron para que no sea simplemente para economistas, sino para el que esté interesado en leerlo. Sí, queríamos que el libro fuera lo más incluyente posible. Lo hicimos tratando de llegar a todas las audiencias, al no economista. Y el propósito lo lideró, lo motivó el hecho de que Viviana y yo sentíamos que había un debate público bastante desinformado en redes sociales, incluso en ciertas partes de la academia, y queríamos contribuir un poco a tratar de informar. También porque veíamos que hay muchas ideas que en principio suenan bien, pero terminan siendo nefastas. Okay. Entonces, muchas veces las buenas intenciones, si no están acompañadas de políticas muy bien diseñadas, terminan siendo totalmente contraproductivas o logrando incluso lo contrario de lo que uno quería conseguir. Bueno, ahora para hablar un poquito de los temas que trata el libro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir temas como inflación, tasa de cambio, créditos y ahorros y también la relación entre empleo y crecimiento y lo que haces desde la Junta Directiva del Banrep. Entonces, yo te voy a leer unas afirmaciones y tú nos respondes si son mito o realidad. Perfecto. ¿Listo? Listo. Ok, vamos primero con el tema de inflación. Primero, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes en una economía durante un periodo determinado. ¿Mito o realidad? Sí, en realidad la inflación tiene que ver con un cambio en los precios de una canasta específica que trata de representar el consumo de la mayoría de los hogares. Listo. Colombia ha tenido un aumento sustancial de los precios con respecto a 2024. ¿Mito o realidad? Mito y realidad. Colombia ha tenido un aumento en los precios grande, pero no tan grande como el año pasado. Listo. La inflación afecta de igual manera a todos. ¿Mito o realidad? Mito. Y la inflación se puede decir que es el impuesto más regresivo que hay, afectando sobre todo a las familias más pobres, que además destinan gran parte de sus ingresos, por ejemplo, a la comida o a algunos bienes básicos, y que algunos incrementos en esas canastas pueden perjudicarlas de forma más que proporcional que las personas de altos ingresos. Bueno, Mauricio, una pregunta que a mí me hacen mucho, por ejemplo, cuando yo posteo que el IPC bajó y el tema es que me preguntan, ¿y eso qué significa? Y yo les digo, bueno, pues que la inflación va bajando en general. Y me dicen, pero, o sea, yo voy al supermercado y el pan me cuesta lo mismo. Yo cojo un taxi y la carrera me cuesta lo mismo. Entonces, ¿eso en qué se refleja? ¿Tú qué contestarías? Sí, que la inflación baje no quiere decir que los precios bajen. Quiere decir que los precios están aumentando menos. Entonces, van a seguir siendo relativamente caros. Lo importante es que los ajustes que se hagan vía salarios o otro tipo de ingresos sean lo suficientes para mantener el poder adquisitivo de esa persona. Pero la inflación justamente es el cambio en los precios, no es el precio. Exacto. Ahora vamos con el siguiente tema. El mundo de los créditos, el ahorro y la inversión. Bueno, vamos con la primera. Los bancos privados toman como referencia a la tasa de interés del Banrep para fijar sus propias tasas. ¿Mito o realidad? Yo creo que realidad. Yo creo que la tasa de política monetaria sirve como referencia. Si bien es una tasa
que el banco presta a los otros bancos de un día a otro, en muy corto plazo, termina viéndose reflejada o transmitida a toda la estructura de tasas, tanto las activas como las pasivas, tanto como las tasas a las cuales los bancos captan ahorros como a los cuales los bancos prestan crédito. Los créditos están más baratos con respecto al año anterior. ¿Mito o realidad? Realidad. Por ejemplo, las tasas de las tarjetas de crédito el año pasado estaban alrededor del 40%, hoy en día están cerca del 20%. Las inversiones, los CDTs y las cuentas de alto rendimiento han bajado su rentabilidad con respecto al año anterior. ¿Mito o realidad? Algo de realidad, han bajado y depende mucho del momento y de qué tanta liquidez hay en el sector financiero, pero en este momento un CDT, por ejemplo, está rindiendo a una tasa menor, cerca del 8 o 9%, frente al finales del año pasado que estaba entre el 10 y 13%. Ahora vamos con el otro tema, el dólar y la tasa de cambio. La tasa de cambio hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una moneda extranjera. Ejemplo, el peso colombiano y el dólar. Es realidad, la tasa de cambio es la madre de todos los precios, es un precio de los precios, un precio de las monedas relativas, es cuánto cuesta el dólar en términos de pesos o cuánto está el peso en términos de dólares. Si yo no recibo ni pago en dólares, la tasa de cambio no me afecta. ¿Mito o realidad? Mito. Muchas veces el hecho de que el dólar suba, por más de que un hogar no tenga ni trance en dólares, puede ser un reflejo, por ejemplo, de un mayor riesgo país, de un deterioro fiscal, que a su vez puede estar afectando una cantidad de otras cosas como los mismos créditos que otorgan los bancos. Un dólar caro puede llegar a generar inflación en Colombia. ¿Mito o realidad? La depreciación normalmente trae consigo un alza en los precios, sobre todo vía bienes importados. Ahora yo creo que una de las preguntas que más le hacen a uno como economista es, bueno, ¿en cuánto va a estar el dólar? Entonces, justamente Mauricio y Ana Taboada tienen un capítulo del libro en el que hablan que es muy difícil hacer una buena predicción. Entonces, Mauricio, cuéntanos un poquito al respecto y por qué no podemos decir tan bien en cuánto va a estar el dólar. Sí, nosotros hicimos un estudio en el cual veíamos los pronósticos del dólar de todos los bancos en Colombia, los corredores de bolsa, fondos de pensiones, y hallamos algo bastante curioso, y es que a horizontes, por ejemplo, de un año, lanzar una moneda al aire tiene más poder predictivo que la mayoría de los bancos, de los fondos de pensiones y de los corredores de bolsa. Imagínense. Ahora vamos con nuestro último tema, que es sobre empleo y crecimiento económico. Bueno, la primera. La tasa de interés de política monetaria puede influir sobre el crecimiento económico del país y el empleo. ¿Mito o realidad? Mito y realidad. Sí puede afectar y justamente eso es lo que tratamos de hacer, pero lo que tratamos de hacer es disminuir los ciclos reales. Ya las grandes tendencias, el producto potencial, el nivel de empleo estructural va más allá de la política monetaria. La tasa de sacrificio es una forma de medir cuánto tiene que sufrir la economía, por ejemplo, menos empleo o menos crecimiento para bajar la inflación. ¿Mito o realidad? Realidad, y es una variable que miramos con mucha cautela y que cambia a través del tiempo. Entonces hay ocasiones en las cuales toca sacrificar muy poca producción para bajar la inflación y a veces hay que sacrificar bastante. ¿Por qué sacrificamos la producción? Porque si no lo hacemos, la inflación de hoy va a generar menor crecimiento de mañana. Al Banrep le beneficia mantener la tasa de interés alta. ¿Mito o realidad? Mito. Al Banrep no le conviene ni tenerla alta ni tenerla baja. Al Banrep le conviene un nivel que sea consistente con los desequilibrios económicos que hay en los diferentes mercados para poder cerrarlos. El Banrep toma sus decisiones basándose en criterios políticos. ¿Mito o realidad? Mito, y ojalá sea mito para siempre. La independencia y autonomía del banco es el mayor activo que tenemos. Bueno, esta última parte es un poquito controversial porque usualmente
O sea, últimamente el gobierno ha hecho ciertas críticas al Banco de la República diciendo que sería mejor que hicieran unas bajas de tasas más rápidas. ¿Ustedes cómo responden a este tipo de cuestionamientos? Sí, yo creo que la causalidad es para el otro lado. Yo creo que no es que las altas tasas que estén encareciendo la deuda. Yo creo que más bien es que la alta deuda y el deterioro fiscal está haciendo nuestra labor de bajar tasas mucho más difícil. Entonces, si llegáramos a entretener ideas que no son técnicas, llegaríamos a situaciones muy complicadas en las cuales se dispararía el riesgo país, la tasa de cambio probablemente estaría a niveles muy superiores a los actuales, tendríamos un alto costo de financiación externo, incluso las tasas justamente de los TES y de los créditos hipotecarios o de largo plazo estarían aún más altas, lo cual es paradójico, digamos, terminar ahorita haciendo cosas bastante abruptas o afanadas sin tener en cuenta esa convergencia de precios o de la inflación a la meta que es nuestro mandato constitucional, en concordancia obviamente con variables de empleo y del mercado laboral. Bueno, ya terminando, yo creo que es crucial que hablemos un poquito sobre el momento álgido en el que está el país. Entonces tenemos todas las reformas sucediendo, la situación delicada de las finanzas fiscales, también el tema de la violencia política. Entonces han sucedido muchísimas cosas en muy poco tiempo. Entonces la pregunta allí sería, ¿cómo hace el Banrep para analizar este contexto y aplicarlo dentro de las decisiones que toma? Sí, a nosotros nos importa mucho las variables estructurales y los motores de crecimiento que tiene Colombia. Y lo miramos pues porque depende de eso, vamos a saber si con el crecimiento actual estamos por arriba o por abajo de lo que sosteniblemente podemos llegar. Entonces variables como el crecimiento poblacional, la productividad laboral, el cambio técnico, la seguridad física, la seguridad inversionista, Claro. Todos estos factores importan porque son el insumo principal de las variables, sobre todo en sus tendencias de largo plazo. También un tema allí, hablando sobre la tasa de interés, es que, o sea, como veníamos diciéndolo, al menos en el ejemplo de la fiesta, imaginemos que Mauricio y yo somos los DJs de la fiesta. Entonces, o sea, decimos, ok, digamos que queremos que la fiesta sea mucho más chévere. Digamos que va a haber una diferencia de criterios frente a cuánto hay que subir la música. Entonces, por ejemplo, Mauricio puede pensar, la subo un poco, no sé, alto, y yo pienso, no, hay que subirla media alta. Entonces, en ese sentido, pues todos sabemos que hubo un nuevo ingreso de codirectores al Banco de la República. Codirectores que tienen ideas, digamos que diferentes frente al tema de la política monetaria. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ha sido el debate con ellos frente a ese tema? Sí, muchas diferencias entre miembros de junta y gobierno puede ser el grado de impaciencia. En el ejemplo de la fiesta, uno quisiera que en el edificio lo dejen hacer fiestas más adelante. Sí. Y recoger el reguero es importante. Entonces, si uno está alquilando el edificio con Airbnb, es muy distinto a si uno está viviendo en el edificio. El Banco de la República se tiene que asegurar de tomar las decisiones como si estuviera viviendo por mucho tiempo. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Mauricio. Es un placer estar con usted. Por presentarte. Un saludo a todos los aquí. De la universidad. Saludos a nuestros oyentes y pues los que ven el podcast de la universidad y en colaboración con Investiga con ISA. Entonces, de esta entrevista aprendimos que la tasa de política monetaria es súper importante, pero, o sea, sabemos que tomar la decisión no es fácil. Entonces, implica muchísimos dilemas en la economía. Entonces, esperamos que hayan aprendido un poco más sobre el tema y
que estén leyendo el libro de Mauricio y de Viviana Taboada para enterarse sobre los mitos y realidades y también sobre ideas que parecen buenas, pero que tal vez no lo son tanto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Ayúdanos a difundir el libro. Muchas gracias.